si alguno se sumó. Ah, espero que puedan estar todos. Ya desactivé todos los wifi y todo lo demás. Espero que la señal vaya bien, que no se corte. Eh, Así que bueno, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de seguir compartiendo acerca bueno, de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo. Creo que es un tiempo particular donde estamos siendo, si me permiten la expresión, usando lo que Jesús le dijo a Pedro, estamos siendo zarandeados por un tiempo. Ah, Me gusta como le habla el Señor a Pedro y le dice, Satanás os pidió para ser zarandeado, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y Jesús lo termina diciendo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿No? Él ya sabía que lo que Pedro iba a hacer, sabía que lo iba a negar, pero también sabía que iba a ser restaurado y sabía que iba a ser un instrumento útil en sus manos. Y esto tal vez no es lo mismo que le pasó a Pedro, pero de alguna forma también nos zarandea un poco porque se mueve todo lo que normalmente es nuestra comodidad, la rutina, el lugar donde nos sentimos seguros, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, nos levantamos, hacemos esto, vamos allá, venimos acá, tomamos tal colectivo, agarramos tal camino, usamos tal auto y llegamos acá y a tal hora estamos acá y tal día. Y como antes compartía también nuestro hermano, a veces nos acostumbramos a lo bueno y pensamos que es normal, lo dejamos de valorar porque pensamos que lo vamos a tener siempre y de golpe no está, ¿no? Y aquello que parecía tan sencillo, y que una locura pensar que no lo podemos tener y de golpe no lo tenemos, ¿no? Entonces, eh, creo que Dios ha considerado necesario este tiempo, no tengo ninguna duda de eso. Hay un propósito eterno, más allá de lo que vemos, y hay mucho más de lo que vemos y de lo que podamos llegar a entender aún después de que pase esto, si el Señor en su voluntad así lo quiere. Creo que hay mucho más. Y nos gozaremos en esa sabiduría infinita y eterna cuando estemos juntamente con Él. Y sin duda que todo esto que pasa mueve un poco nuestra fe y nos, nos estremece un poco en cuanto a algunas cosas, nos estremece un poco en cuanto a vernos a nosotros mismos en una forma un poco más profunda, ver cosas que no sabíamos que estaban ahí, que no conocíamos, o que pensábamos que ya no eran un tema a tratar en nuestra vida, ¿no? A veces pensamos, bueno, esto ya está, ya pasó, y todo esto hace que esto vuelva a aparecer. Hablábamos un poco el domingo a la tarde acerca de confiar en las promesas del Señor, ¿no? En base a todo lo que venimos viendo, veíamos ese pasaje tan precioso donde el Señor nos habla de poder congregarnos, de la necesidad de congregarnos, y habla de mantener firme esa fe porque fiel es el que prometió, realmente poder disfrutar de esas promesas, disfrutar del carácter del Señor, de cómo Él es, y en base a eso vivir tranquilo a pesar de todas las cosas que pueden pasar, porque sabemos que Dios no cambia, sabemos que Él es fiel, que cumple sus promesas, y nuestro Dios, hermanos, sin lugar a dudas es maravilloso en todas las maneras que podemos imaginar, y aún en aquellas maneras que no podemos entender ni imaginar, Él es maravilloso. Eh, y él es llamado en la Escritura, en base a eso, de muchas maneras. En particular, Él es llamado, bueno, el Dios de paz, es llamado el Dios de la paciencia, es llamado el Dios de toda consolación, el Dios de la esperanza, el solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, entre tantas otras formas, ¿no? que habla la Escritura. Estas son
solamente algunas formas de llamar a nuestro maravilloso Dios, solamente algunas, en la que entiendo yo, por la gracia de Dios, que nuestro Dios y Salvador es descrito así por su palabra, y todo su carácter es descrito en acción. O sea, eh, fíjense en que estas formas de llamar a Dios es parte de su carácter descrito en acción, en una forma práctica en nuestras vidas, ¿no? Él nos enseña esto en una forma tangible para nosotros, cuando vienen las necesidades, cuando vienen las cosas difíciles que nos ocurren. Entonces, toda esta forma de llamar a Dios es lo que trae consuelo a nuestra vida, y esto nos enseña en esa manera práctica y real que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh, Él está reinando en la diestra de la majestad en las alturas. Después de haber terminado nuestra redención, así ascendió y se sentó en el trono de la majestad en las alturas. Él está gobernando todas las cosas soberanamente para el bien de los que le aman. O sea, Él está sentado en el trono, reinando, gobernando, manejando todas las cosas, y lo está haciendo con el propósito de que haga bien, a su iglesia, a su cuerpo, de que vayan bien las cosas y de que así todas las cosas nos ayuden a bien. Con todo el poder que Él tiene para cumplir todas las promesas, Él es el Todopoderoso, y sin que nadie pueda detener su mano. Eso es lo que ocurre, siendo Él, que es desde siempre y por siempre inmutable. Entonces, cuando Él promete algo, ¿cómo esperar otra cosa más que se cumpla? Él no cambia. Si Él dice algo es porque así se lo propuso en sí mismo y así ya lo hizo, aunque nosotros no lo veamos. Es como cuando Pablo describe en Romanos 8 que Él ya nos glorificó. Algo que aún muchos de nosotros todavía no vimos, eh, pero que ya es así para el Señor. Como dice, y leíamos el otro día en Apocalipsis 21, hecho está. Ahí es donde dice, el Alfa y el Omega, al principio y el fin, Él dice, hecho está. O sea, ya está hecho. Nosotros estamos sujetos al tiempo, a cómo va pasando el tiempo, pero para Dios es algo que ya está hecho, porque cuando Él habla, las cosas son hechas, cuando Él se propone algo, no hay nadie que lo pueda detener, y eso, hermanos, tiene que ser un consuelo para nuestra alma. Ese carácter de Dios, dándole a su pueblo una forma inmutable, paz, esa que el mundo no puede dar, paciencia para seguir gozándonos y seguir gozosamente adelante en las pruebas, en las distintas cosas con las que Él prueba nuestro corazón y purifica nuestra fe. Ese carácter de Dios dándonos a nosotros consuelo para que nosotros consolemos con la consolación con que fuimos consolados por Dios, dándonos a nosotros esperanza para no desfallecer, sabiendo, como veíamos el domingo en Hebreos, que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿No? Es aún un poquito. La palabra nos anima todo el tiempo, es un poquito nada más. Yo explicaba, ¿no? Nuestra vida dura un poco de tiempo y lo que nos quede de vida es un poquito al lado de eso. Y gracias a Dios, porque es poquito y está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Por esto es que nos dice la palabra también en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de mire, os llene de todo gozo y paz. Toda la forma de gozo y toda la forma de paz que puede haber. Él os llene de todo gozo y paz en el creer. Y esto es maravilloso, hermano, porque está relacionado íntimamente con la fe práctica, la fe viva. Nuestra fe está puesta totalmente en el Señor, en creerle a Él sin ver, en creer, en tener la convicción de que las cosas serán como nos fueron dichas, aunque ahora no las veamos, en esperarlas, aunque no las podamos tocar, en creerle a Dios que lo que Él dice es verdad y que eso no se puede frustrar de ninguna manera. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Siempre, hermanos, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, seremos llenos. O
sea, completos, con todo gozo y paz, en creerle a Dios. Es en creerle a Dios donde encontramos el verdadero gozo y la verdadera paz. Y es importante ver que esto es por el Espíritu Santo. Decíamos el otro día también que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de eso estamos hablando, de la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, produciendo en nuestras vidas algo que el mundo no tiene y que el mundo no puede dar. Y solamente es por el poder del Espíritu Santo en nosotros cuando le creemos a Dios, cuando nosotros le creemos verdaderamente, no como los demonios que creen y tiemblan, pero no hacen, sino con una fe viva que le cree a Dios y actúa en consecuencia de lo que Dios dice. Si Dios dice que va a ser así, entonces yo voy a actuar como a Él le honra, como Él quiere que actúe. ¿Verdad? Entonces, ese creerle a Dios, que es un creer activo, es un creer vivo, real, bueno, ese creerle a Dios es el que en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias nos va a llenar de gozo y paz. Como Pablo lo decía en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, hay motivo para regocijarse en el Señor cuando le creemos, cuando sabemos que Él está reinando, gobernando soberanamente, cuando Él está y ha ordenado todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, para el bien de su pueblo, para aquellos que Él amó primero y por lo tanto nosotros ahora le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando le creemos, es en ese momento cuando el escudo de la fe va a apagar todos los dardos de fuego del maligno, todas aquellas cosas que puedan traer dudas a nuestro corazón. Y yo quisiera compartir hoy, desde el libro de Primera Tesalonicenses, un texto que está escrito para que nos alentemos unos a otros con la palabra del Señor. Dice así Primera Tesalonicenses 4, el versículo 18 dice así, cuando lo tengan. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con estas palabras. Vamos a ver cuáles son estas palabras que nos sirven de aliento, hermanos, para creerle a Dios y poder gozarnos en Él y tener paz con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a esperar siempre en Él. Oremos. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por la obra de Jesús. Gracias, Padre, porque Él dejó su posición gloriosa, se despojó de esa gloria eterna que le pertenece y tomó forma de siervo, se hizo como uno de nosotros, solo para obedecerte hasta el fin, como nosotros no podíamos, para que haciendo tu voluntad fuera a la cruz a cargar con nuestra maldad, para pagar lo que nosotros no podíamos, para recibir el castigo que nosotros merecíamos por toda la eternidad, para dar su vida por nosotros. Te damos gracias, Señor, por Cristo, que de esta forma quitó el pecado en medio de una vez y para siempre. Murió, fue sepultado, resucitó para darnos vida. Señor, te agradecemos por Jesús. Él nos abrió este camino para llegar a ti, para llamarte Padre, para tener la confianza de que nos escuchas y de que nos ayudas en todo momento, Señor. Cuando pedimos conforme a tu voluntad, sabemos que lo tenemos. Y es nuestro anhelo hoy crecer en tu gracia y conocimiento, Señor. Poder disfrutar de Cristo, poder gozarnos en Él. Que Él sea el gozo de nuestro corazón, que Él sea el objeto de nuestra fe, de nuestra alabanza, siempre. Que así podamos hallar descanso en Él, podamos hallar gozo y paz en Él, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, recordándolo siempre, recordando su obra y aprovechando cada oportunidad para darle la gloria porque Él es digno. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Señor, que me des sabiduría para compartir tu palabra, para hacerlo de una forma clara, no confiando, Señor, en mi habilidad para nada, sino en que eres tú el que da el crecimiento, el que edifica, y eso es lo que queremos rogarte, Señor, que en tu gracia
tu Espíritu Santo lleve la palabra al corazón y haga la obra para la que tú la has enviado. Te pido por tu iglesia y te pido por aquellos que no te conocen, para que los traigas a ti. Que este sea el día de salvación para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar este tiempo diciendo que el Señor viene, hermanos. Es lo que la palabra nos dice. El Señor viene. Aquí vengo pronto. Maranata, el Señor viene. Eh, esas palabras, hermanos, tendrían que calar profundo en nuestro corazón y alentarnos continuamente. Todo aquel que tiene la esperanza de verle cara a cara, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Es algo que el cristiano no puede olvidar. A veces las vicisitudes de la vida, las distintas cosas que pasamos, es como que nos hacen entrar en una vorágine donde Dios tiene solamente un momento en el día o en la semana o lo que fuera. Y no, Dios es la razón de nuestra vida. Y hay cosas que no podemos olvidar. No podemos olvidar que Él mora en nosotros, que Él nos acompaña, que no debemos entristecerle y que debemos tener siempre los ojos en Cristo, en las cosas de arriba. Nuestros afectos tienen que estar en las cosas venideras, en las eternas. Y nuestros ojos tienen que estar en las promesas del Señor, tienen que estar en Cristo, confiando en Él, confiando en su palabra, tomando las cosas que Él dice como si ya estuvieran hechas, en el sentido de que no hay ninguna duda para nosotros de que va a ser así como se nos dijo. Y actuar en consecuencia, vivir en consecuencia de eso que nosotros decimos creer, de eso en lo que nosotros profesamos estar confiando y vivir de esa manera, con esa confianza. Eh, Hermanos, ¿no es acaso la venida de nuestro Salvador la esperanza más grande que tiene la iglesia, que ha tenido, que tiene y que tendrá hasta que Él venga? ¿No es esa nuestra esperanza más grande de que Él venga a buscarnos? O si nos toca ir antes de verle cara a cara, esa es la esperanza más grande que nosotros tenemos. Podemos tener una buena vida acá o no. Podemos tener una vida con todas nuestras necesidades cubiertas o no. Pero joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque Dios es fiel para con los suyos. Y aun cuando falta, Dios está trabajando en los suyos, porque la obra es espiritual y es eterna. Entonces, ¿cuál es, hermanos, esa esperanza más grande que tenemos? Ver a nuestro Salvador cara a cara, gozarnos con Él eternamente, que Él venga a buscarnos, que venga y vivamos ese glorioso día. ¿No es ese encuentro cara a cara con el Señor aquello que quita los temores en nuestra vida y nos constriñe a la santidad? No temeré lo que pueda hacer el hombre porque estoy tranquilo confiando en el Señor. Sé que esta vida va a pasar y me espero una eternidad con Él. Él me viene a buscar o yo voy a Él. Esa es la esperanza más grande que tenemos. Es aquello que nos anima a que si Él viene hoy, nos encuentre buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos anima a estar preparados para ese tiempo. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Tenemos que estar sobrios, velando, orando y trabajando por el Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe, puede ser en cualquier momento. Esa es nuestra esperanza más grande, mis hermanos. ¿No es esta verdad eterna la que aleja la tristeza y el dolor de nuestras vidas? La tristeza y el dolor que puede haber por las cosas que pasan. Y muchas legítimamente nos duelen y nos entristecen. Pero sabemos que son cosas pasajeras. Sabemos que Dios es el que está enjugando todas nuestras lágrimas, mis hermanos. El que está con nosotros todos los días. Y el que hace las cosas con un propósito bien definido. Él va a reunir todas las cosas en Cristo. Y así estaremos para siempre con Él. Estará todos, en Dios. Esa es nuestra esperanza más grande, mis hermanos. Lo que nos alienta y lo que nos fortalece cada día, lo que nos consuela y lo que nos anima. Esto ha sido, es, y hasta que Jesús venga, será así. Nuestra esperanza más grande. El Espíritu Santo llegó, cuando uno mira la epístola de Tesalonicenses, ve claramente, porque así lo dice la palabra, en el capítulo 1, que el Espíritu Santo llegó a Tesalónica, no solamente en palabras, no solamente fue una predicación más, no solamente fue una vez más que se dio el Evangelio como muchas veces pasa en medio nuestro,
y vemos que hay personas que escuchan una y otra vez el Evangelio. No fue así en Tesalónica. Pablo les dice, hermanos amados, conocemos vuestra elección. O sea, nosotros sabemos que ustedes fueron escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino que llegó en poder del Espíritu Santo. Sus vidas fueron totalmente transformadas, de una vez y para siempre. Fueron hechos nuevas criaturas. Su conversión se hizo notoria a toda la región, Macedonia, Acaya, todos sabían lo que había pasado en Tesalónica. Ellos abandonaron sus vidas paganas, dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a Jesús, que es quien nos libra de la ira venidera. Este libro tiene una particularidad. Cada uno de los capítulos, así separados por los hombres, pero cada uno de los capítulos terminan hablando de la venida del Señor, de uno de los aspectos de la venida del Señor. Y es maravilloso porque dice, ellos están viviendo una vida totalmente transformada, diferente. El testimonio se ha desparramado por todos lados. ¿Por qué? Porque eran paganos, idólatras, dejaron a los ídolos. Pero no solamente dejaron a los ídolos, sino que además están sirviendo al Dios vivo y verdadero. O sea, hubo una conversión real, no es nada más que un abandono de tal o cual religión para tomar otra. No, es un abandono del pecado y de lo que le desagrada a Dios para vivir como Dios manda. Porque para esto vino Cristo, para terminar con el poder del pecado, para que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa fue la transformación en la vida de los hermanos de Tesalónica. Yo les animo a que lean toda la epístola. Simplemente es un resumen. Pero ellos cuando recibieron el Evangelio, hermano, y lo recibieron predicado por hombres, no lo recibieron como si fueran palabras de hombres. No escucharon esto, este es un hablador más, como tantas otras personas. Para ellos no fue así, sino que ellos lo recibieron como lo que era en verdad, dice Pablo. La palabra de Dios que obró eficazmente en ellos. Así es como ellos lo recibieron. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Esa palabra transformó sus vidas, los hizo nuevas criaturas, les dio un nuevo nacimiento, los llevó al arrepentimiento, a poner su fe en Jesucristo, los llevó a ver por primera vez la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, los llevó a la cruz del Calvario, los llevó a la resurrección de Cristo. Ese evangelio fue el poder de Dios para salvación allá a los hermanos en Tesalónica. Y sus vidas cambiaron. Ese es el testimonio. Sus vidas cambiaron radicalmente. Ahora estaban esperando a Cristo. Y en esa espera, dicen, si viene mi Señor, quiero que me halle haciendo su voluntad, porque Él es mi Señor. Entonces, de esa manera cambió sus vidas. De esa manera cambió todo lo que estaban haciendo. Ahora, a causa de esta verdadera conversión y de este claro testimonio en sus vidas, todo cambió como debe ser en sus vidas. Parece que aquellos que antes eran muy amigos dejaron de ser tan amigos. Parece que aquellos que antes eran una familia tan cercana dejaron de ser esa familia tan cercana. Parece que esos que antes estaban contentos con ellos, ahora ya no están tan contentos con ellos o con la presencia de ellos. Hubo un cambio radical en sus vidas. En el capítulo 2, y quiero leer esto, 14 al 16, dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y uno lee esto y dice, bueno, están imitando las iglesias de Cristo allá en Jerusalén, y las están imitando y cantan los mismos himnos que ellos, y tienen las mismas actividades, y tienen las reuniones en el mismo horario, y eso es como si nos viniera a la cabeza, ¿verdad? Pero no es de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de imitar a los hermanos en los padecimientos. Fíjense lo que sigue diciendo el texto. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Están imitando a las iglesias de Judea en el hecho de que ahora sus hermanos de sangre, su propia nación, los persiguen, los hacen padecer. Lo mismo pasó con los hermanos judíos, con los primeros que se convirtieron. Su propia nación, Israel, los perseguía, estaba en contra de ellos. Enviaba a los saulos a perseguirlos a donde fuera, para obligarlos a blasfemar, para obligarlos a negar a Cristo y para encerrarlos y maltratarlos y matarlos si era necesario. Eso es lo que ellos estaban pasando. Y ahora en Tesalónica
estaban siendo imitadores de eso. El Evangelio había llegado con poder. Hermanos, si no viene con poder, ¿quién aceptaría ese Evangelio? Si no es por el poder de Dios, es una locura. ¡Hey, ven! Conoce a Cristo. Tu familia te va a aborrecer. Tu barrio ya no te va a mirar igual. La gente que antes te amaba te va a negar. Y cuando puedan te van a perseguir. Ven, recibe a Cristo. ¿Alguna vez escuchó a alguien predicando el Evangelio así? Pero es la verdad. Cristo nunca prometió otra cosa. Él dijo, a ustedes los van a aborrecer porque me aborrecen a mí. Y esa es la verdad del Evangelio. Y estos hermanos, que fueron transformados por el poder de Dios, lo estaban experimentando en sus propias vidas. Sigue diciendo esto, los cuales, hablando de los de la nación judía, ¿no? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, o sea, que impiden que se predique el Evangelio a los que no conocen a Dios. ¿Para qué? Para que estos se salven. No quieren que sigamos haciendo esto. No quieren. Es la reacción de Gadara. ¿Usted se acuerda? Con el endemoniado Gadareno, el otro día también lo mencionábamos. Cuando vinieron los de Gadara y lo vieron sentado en su justo juicio, en sus cabales, lo vieron ahí sentado al lado de Cristo y le dicen, váyanse de acá, no los queremos ni cerca, váyanse. Esa es la reacción, no salgan de acá, preferíamos al loco que se cortaba, que se mataba, que lo teníamos que atar con grillete, que usaba las piedras, a ese preferíamos. No, a mirá cómo está, esto da miedo, así podemos cambiar nosotros, nuestra vida va a ser transformada así, da miedo que se vaya, no queremos hacer nada con este evangelio. Es el evangelio de Cristo, mis hermanos, transforma las vidas. Y no solamente transforma las vidas con las promesas eternas, sino que transforma nuestro andar diario. Las cosas cambian, hermano. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Tal vez una referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Tal vez. No sabemos con exactitud la fecha. Pero es evidente que hubo un cambio muy grande en sus vidas. No solamente se les concedió como una gracia de Dios a ellos creer en Cristo, como Pablo enseña en Filipenses 1, sino también se les concedió padecer por Él. O sea, cuando Pablo se lo dice a los filipenses, dice, a vosotros no solamente os es concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Fíjense que dice, les es concedido creer, y para nosotros eso es la gracia de Dios, y disfrutamos de esa gracia. Pero dice, se les concedió algo más en esa misma gracia. Mire, la gracia de Dios les concedió a ustedes padecer por el nombre de Cristo. ¿No es maravilloso? Ah, no, a mí no me gusta padecer. No, a mí me gusta la otra parte. A mí me gusta la parte donde mi nombre está escrito en los cielos, donde voy a ir al cielo, donde todo es bonito, donde la gente me anima, etcétera, etcétera. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos asegura la vida eterna, la salvación de nuestras almas, la gloria venidera. Es cierto, nos asegura todas esas cosas, pero dice, si padecemos con Él, reinaremos con Él. Este tiempo está sujeto a los padecimientos de Cristo, porque Él mismo tuvo que padecer haciendo la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, así vamos a padecer. Es un privilegio, hermanos, padecer por el nombre de Cristo. Como cuando azotaron a los apóstoles, que salieron gozosos de la presencia del concilio, después de que les dieron 39 latigazos a cada uno. Salieron gozosos de la presencia de ahí del concilio, por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo. ¿Quién sale contento después de 39 latigazos, mis hermanos? Y no solamente sale contento, sino que les habían dicho, no hablen más en este nombre. Y ellos no solo salieron contentos después del castigo, después de haber sido apresados, castigados y libertados, sino que siguieron predicando en el nombre de Cristo. Y gracias a Dios, porque así llegó el Evangelio a nosotros. Nosotros somos beneficiarios de esa, no sé si usar la palabra, pero de esa rebelión a la autoridad, no creo,
sujeción a la autoridad de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy el Evangelio llegó a nuestras vidas por esos hermanos, porque estaban gozosos de padecer en el nombre de Cristo. Pablo, mis hermanos, a causa de esto, deseaba no solo mandar mensajes a ellos, él tenía el deseo de verlos cara a cara, no solamente quería mandar algunos mensajes por Timoteo, sino que él quería ver el rostro de sus hermanos, quería verlos personalmente, pero Satanás lo estorbó, nos sigue diciendo el texto. Satanás estorbó una y otra vez, como cuando lo estorbó para ir a Roma, cuando él quería compartir con los hermanos algún don espiritual. Les escribió una epístola de 16 capítulos para nosotros, ¿verdad? Les escribió una epístola de esa magnitud, pero les dice, yo quiero ir pronto a ustedes para que en esa comunión personal, íntima, yo pueda compartirles un don espiritual, pueda compartirles aquello que Dios me dio en su gracia para edificarlos a ustedes. Y yo quiero ser edificado por ustedes. Es ir y vuelta de la comunión cristiana. Es ir de vuelta que no puede faltar. Él habla de estos hermanos como su corona en la venida de Cristo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Su corona, su gozo, su mira en los afectos eternos, sus afectos en lo eterno. Como él no podía llegar a ellos, por distintas razones, envió a Timoteo para que Timoteo, con la palabra de Dios, confirmase la fe de ellos en Cristo y que las tribulaciones no los desanimen ni los debiliten. O sea, Pablo estaba preocupado como un padre se preocupa por sus hijos. Él era padre de ellos en la fe, en alguna manera. Él dice que los cuidó como la nodriza a sus hijos. Ese amor paternal, ese amor maternal, ese amor cariñoso. Y cuando es separado de ellos, dice, ¿cómo estarán mis hijos? Yo quiero saber, quiero ir a verlo. Bueno, ahora no puedo. Pero andá vos, Timoteo, andá y fíjate. Y animalos, que no se desanimen. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Andá y confirmalos en la fe, confirmá el ánimo de los hermanos. Hacelo, Timoteo. Y envió a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Ven? Es el evangelio que predicaba Pablo. Dice, miren, va a haber tribulaciones. Y ahora cuando les habla le dice, como ha acontecido y ustedes saben que es así. Creer en Cristo no es gratis. La salvación es gratis. Pero tiene un costo en esta vida. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces hay un costo de creer en Cristo que está implícito en el Evangelio que el Señor nos predicó. Hay un costo, tomar la cruz y seguirle cada día, morir a nosotros mismos y presentarlo como un sacrificio vivo. Porque el padecimiento va a venir y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra voluntad o la de Él? Estamos cada vez más y más camino a esto, mis hermanos. Y cada vez lo vamos a ir pasando más y más fuerte. Y no soy ni fatalista, ni tremendista, ni quiero ser agüero de mala noticia. Es algo que nos dice la palabra y es algo en lo que nos debemos gozar. Porque Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y no estoy diciendo que estos son señales de que su venida está más cerca, porque no es así. Pero son características del tiempo que nos toca vivir. Esto es necesario que pase. Así lo decía Cristo. Esto va a pasar así, va a ir en aumento, pero el día y la hora nadie lo sabe. Podría ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 100 años. Pero Cristo viene, hermano. Y esa debe ser nuestra esperanza, nuestro gozo. El informe de Timoteo fue muy alentador y consolador para Pablo. Los hermanos estaban firmes y con deseo de ver cara a cara también a Pablo. Ellos extrañaban a Pablo, extrañaban a aquel que les compartió el Evangelio, lo anhelaban. Y eso llevó a Pablo, sabiendo que los hermanos estaban firmes, a orar, fíjense el versículo 10 del capítulo 3, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Estaba orando con gran insistencia, pidiéndole a Dios, Dios, déjame ir a verlos, por favor, te lo pido, déjame ir a verlos, déjame ir a verlos. Quiero verlos para comunicarles aquello que complete la fe, aquello que los fortalezca, que los ayude a crecer, aquello que haga poner sus ojos en ti, que los afirme, que haga que estas cosas no los sacudan, que las tribulaciones no los desanimen. Quiero verlos cara a cara. Hey, Pablo, ¿se lo puedes escribir? ¿Con una carta alcanza? No, hermano. No, hermano. Cara a cara.
Eso era lo que él quería. Y así está plagado el Nuevo Testamento, hermano, de estas expresiones, este anhelo, este deseo, de poder ministrarnos con la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros el día que nos salvó. Con ese propósito que nos ha dado en el cuerpo, para que por esa actividad que tenemos cada uno en común, nuestros hermanos sean edificados. Estamos para edificarnos. Es lo que tenemos que buscar. La paz y la mutua edificación. Él quería completar personalmente. El deseo, mis hermanos, es que Dios les dé el crecimiento a los hermanos. Mire el versículo 13. Dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¡Wow! Otra vez, el final del capítulo y hablando de la venida. ¿Qué es lo que quiere? Miren, yo quiero que ustedes crezcan en santidad. Quiero que crezcan en santidad. Hermanos, lo he dicho una y mil veces y lo voy a seguir diciendo. ¿Cómo crecemos en santidad? La única forma de crecer en santidad es que salga el pecado. Sale el pecado y crecemos en santidad cuando en lugar de ese pecado, esa forma de actuar, ese deseo que nosotros tenemos, es reemplazado por la voluntad de Dios, por el carácter de Cristo. Ahí es cuando crecemos en santidad. Y para eso necesitamos conocerle más y más a Él. Y para eso necesitamos también lo que está pasando. Porque si no vemos nuestro pecado, no lo reconocemos, no lo confesamos, no buscamos a Dios sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y no crecemos. Necesitamos ver el pecado, necesitamos confesarlo, necesitamos apartarnos y alcanzar la misericordia. Por eso el salmista decía que las soberbias no se enseñarían de mí. Líbrame de los errores que me son ocultos. Un pedido a Dios. Cuando Dios está hablando de su palabra, de la ley de Jehová que es perfecta y convierte el alma, mostrando cómo su voz salió por todo el mundo, ese evangelio que es predicado desde de oriente a occidente, a los cuatro vientos, salió su voz por todo el mundo, ese evangelio llega por todos lados, y ese mismo evangelio es el que nos va a revelar a nuestros errores ocultos, la palabra de Dios. Y en este tiempo tiene que salir eso para crecer en santidad. Entonces, así es como Él les ruega y anima a que anden como es digno de Dios. Ya lo había dicho en el capítulo 2, versículo 12. Él dice: y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ustedes tienen que andar, peripateo, su carácter, su conversación, su forma de vida, tiene que ser digna de Dios. ¿Se acuerdan cuando veíamos Filipenses? Solamente que andéis como es digno del Evangelio, para que sea que o vaya, o sea, lo que fuera, los haya unánimes combatiendo por la fe del Evangelio, andando como es digno de Dios, como Dios lo merece, como de una forma que nosotros estemos dando testimonio del Evangelio con nuestras vidas. Eso es digno de Dios. Y acá lo vuelve a decir en el 4.1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, o sea, los animamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. De la manera que aprendiste de nosotros, cómo conviene conduciros y agradar a Dios. Es un poco lo que dice Pablo en Efesios, que debemos vivir como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Sí, en eso tenemos que abundar más y más. Entonces le dice: Dios quiere su santificación. Algunos dicen: yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, aquí dice claramente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Gracias. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que crezcan en santidad. Entonces, yo no debería hacer nada en mi vida que no sea en pos de eso. Yo debo buscar todas aquellas cosas que me llevan a crecer en santidad. Y si no, debería desecharlas, porque el Señor viene. Cristo viene, mis hermanos. Y es en su venida que tenemos que ser hallados irreprensibles. No importa cómo nos vea la sociedad, no importa cómo nos vean los demás. Lo importante es cómo nos ve el Señor. Y si estamos bien con el Señor, Él tiene los corazones de los demás en sus manos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice Proverbios 16, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Nosotros nos preocupamos, mejor dicho, no nos preocupamos, nos ocupamos en comprobar lo que es agradable al Señor, en vivir de esa manera,
Y el Señor es el que se ocupa de ordenar los caminos, porque está gobernando todo para el bien de su pueblo. Debemos descansar en eso, confiar en eso, porque Él está en camino, mis hermanos. El Señor viene. No es que está atrasado, no es que había mucho tránsito, no, Él tiene un día determinado y ese día Él va a venir. Como la primera vez, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y cuando venga el cumplimiento del tiempo, Cristo va a descender. Ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, los que esperan en Él. Y eso vamos a ver ahora. Entonces, Dios quiere su santificación. Esto es palabra de Dios, no de hombres. Esto les estoy revelando lo que Dios dice, les dice Pablo. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, está desechando a Dios. Es como los de Berea, vio que escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Bueno, ¿cuál es el propósito de escudriñar la escritura? Comprobar si eso que dice es lo que Dios dice. Si es lo que Dios dice, es Dios el que está hablando. Si no es lo que Dios dice, si no se puede verificar con la escritura, deséchelo porque son palabras de hombre. Pero si lo que se dice se puede verificar con la escritura, es Dios el que está hablando. No lo deseche. No podemos desechar al que nos amonesta desde los cielos. Por eso deben andar en su amor y deben confiar en Dios. Así llega a este versículo 13. a- y dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. 4:13, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Por eso lo llama a no ignorar. Esta frase significa literalmente no sean ignorantes, pero no de una forma agresiva, no de una forma despectiva, como podemos usar nosotros la palabra, sino que uno de los peligros para nuestra fe y para nuestra fortaleza espiritual es que nosotros ignoremos las verdades eternas, que nosotros ignoremos la verdad de Dios. Eso sacude nuestra alma, eso deja nuestra alma endeble, debilitada, fácil de atacar, fácil de conmover, fácil de sacudir. Así es como nos deja. Y, y aquí él dice, no quiero hermanos que ignoréis, yo no quiero que ustedes estén ignorando la verdad de Dios. No quiero que ustedes ignoren la realidad espiritual, porque si ignoran la realidad espiritual van a ver las cosas como los otros, como los que no tienen esperanza, como aquellos que no conocen a Dios. A esta altura, hermanos, uno puede pensar, en base a lo que vimos, así como ellos estaban siendo imitadores de las iglesias en Judea, que decía el versículo 14 del capítulo 2, dice, pues habéis padecido vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, etcétera, ¿no? Entonces, pensando en lo que estaban padeciendo, es muy probable que algunos hubieran muerto por su fe. No lo dice la epístola con esa actitud, pero es probable que eso hubiera pasado. En medio de esos padecimientos algunos hubieran muerto por su fe, en esa persecución, en la forma que sea, pero murieron en Cristo. O tal vez algunos murieron en forma natural. El tema es decirles que estos que habían muerto no estaban perdidos, sino que estaban dormidos. Lo dice dulcemente. Y esto es precioso, porque esto da ánimo. Muestra un trato totalmente diferente, una forma diferente de ver las cosas. En aquellos tiempos, especialmente en Grecia, se creía que, bueno, que el cuerpo expulsaba al espíritu y ya está, terminó, se acabó todo, ahí terminó, listo. Entonces, no había ningún tipo de esperanza. Es como, bueno, ya está, saquémonos esto de encima y alguien que no tiene esperanza, la tristeza lo consume, el dolor lo consume y hasta lo puede llevar en esa tristeza, en ese dolor, lo va a llevar a hacer cosas que antes no hubiera hecho, lo cambia en su forma de vivir, en su forma de ver las cosas, etcétera, etcétera. Y tal vez había por esta causa de hermanos que murieron por el nombre de Cristo o que murieron naturalmente,
no podemos decir con exactitud, pero sí obviamente está hablando de hermanos que habían muerto en el Señor, eh, y el trato que estaban teniendo para con estas cosas tal vez los estaba llevando a desanimarlos, porque aún no habían renovado el entendimiento. Entonces él le dice, miren, yo no quiero que ustedes ignoren la verdad espiritual. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, no quiero que ignoren acerca de aquellos, no que están perdidos, sino que están durmiendo. O sea, le está hablando del conocimiento de la verdad espiritual, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Esta verdad alejaría toda duda, toda tristeza y toda angustia. Hermanos, la duda no proviene de fe y todo lo que no proviene de fe es pecado, como dice Romanos 14. Entonces, cuando empiezan a haber dudas en nuestros corazones, por distintas situaciones, distintas circunstancias, por cosas que pasan, la duda no proviene de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay duda. El que duda es arrastrado como la onda del mar, como la ola del mar, como dice en Santiago 1. Entonces, la duda nunca es compañera de la fe, es contraria a la fe. Y esas dudas tienen que ser despejadas en la palabra de Dios, que es la única fortaleza eterna, porque su palabra permanece para siempre en los cielos. No hay ninguna duda, es eterna, es estable. No hay otro lugar donde apoyarse, es la roca donde no vamos a ser conmovidos en Mateo 7, por más tormenta que haya, por más que suba la inundación del río o golpeen los vientos, la casa no va a caer porque está edificada en la roca, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Está edificado ahí, entonces está firme, está estable, no puede ser conmovido. Y es a eso a lo que se refiere cuando le dice, no queremos que ignoren esto. Hermanos, no quiero parecer insensible y aclaro esto, no está mal entristecerse por un ser querido que parte de la presencia del Señor. De ninguna manera. Al contrario, yo me preocuparía si una persona pierde un ser querido y no lo lamenta y no derrama una sola lágrima. Realmente me preocuparía por el estado de esa persona. Porque es totalmente natural que nos duelan esas cosas. Es totalmente natural que nos entristezca. Lo que está mal es que esa tristeza nos domine como si no tuviéramos esperanza. Eso es lo que está mal. Y que la tristeza empiece a tomar decisiones por nosotros. Y que la tristeza empiece a dominar nuestros pensamientos. Y que la tristeza empiece a dominar todo lo que hacemos. Siempre comparto y recuerdo el ejemplo de Jesús. Él lloró por Lázaro, lloró por su amigo Lázaro. Él se conmovió en espíritu y lloró. Los vio que estaban llorando. Y digo siempre lo mismo, hermano. Jesús estaba ahí. Y él sabía, desde 4 días antes, de que él iba a resucitar a Lázaro para la gloria de Dios. Pero se conmovió al ver la tristeza. A él le dolió, se conmovió en su espíritu y lloró por la muerte de su amigo. Pero eso no lo detuvo de hacer lo que tenía que hacer. Él podría haberse quedado durante horas llorando ahí con los que estaban llorando por Lázaro. Y decir, sí, si yo hubiera venido antes, guau, guau, y llorar y llorar. Pero no, él tuvo ese dolor, pero el dolor no lo controló. Lo que dominaba su vida era la voluntad de Dios. Entonces siguió haciendo la voluntad de Dios y fue a resucitar a Lázaro para la gloria de Dios. Porque esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. La tristeza no lo controló, no lo detuvo. Nosotros no podemos reaccionar y conducirnos como aquellos que no tienen esperanza. Acá estamos hablando de la muerte, es de lo que habla el pasaje. Estamos hablando de la muerte de hermanos. Pero yo quiero extender esto, porque la palabra lo enseña, hermano, de que nosotros no podemos reaccionar y conducirnos como aquellos que no conocen a Dios, como aquellos que no tienen esperanza, en ninguna situación o circunstancia. Nuestra forma de conducirnos tiene que ser diferente, porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros estamos firmes y seguros en Cristo, en Dios, en su palabra. ¿Cuál es esa esperanza? Versículo 14 dice así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, la clave acá en este pasaje es como dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. Porque si creemos. Esa es la explicación. Uno decía, termina el versículo 13 y lo natural a ese versículo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y lo natural es decir, ¿por qué? ¿Por qué no nos tenemos que entristecer así? Entristecer como los que no tienen esperanza. Y la respuesta está en el versículo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces la pregunta es si lo crees de tal forma que ha transformado tu vida como transformó la de los tesalonicenses, que dejaron los ídolos para servir a Dios y esperar de los cielos a Jesús, que los libró de la ira venidera, o sea, del día del juicio. De tal forma que dejaste los ídolos, no solamente los ídolos de piedra y de madera, sino los ídolos de tu corazón, aquellas cosas que dominaban tu vida, llevándote a buscar tu realización, dejando de lado a Dios. ¿Has dejado esos ídolos? ¿Has creído en el Evangelio de Jesús? Yo creo que marquen Tesalonicenses y que vayamos juntos hasta 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Yo sé que en este tiempo que estamos en casa, esto es un poco más extenso, hermano. Espero que podamos aprovechar bien el tiempo. 1 Corintios 15 dice así los primeros 5 versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. No solamente un mero creer intelectual, sino un creer que lleva a permanecer en lo que se cree. Si no creísteis en vano, en una forma vana, inútil, que no sirve para nada. Si verdaderamente creyeron, permanece, dice, si retenéis la palabra que os he predicado. O sea, si el Evangelio ha transformado su vida. ¿Por qué? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. O sea, Cristo murió por nosotros como las Escrituras habían anunciado que iba a pasar. Ese es el Evangelio. Dice, y que apareció y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, murió conforme a las Escrituras como sustituto vicario por nuestros pecados, llevando el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53, y muerto bajo la ira de Dios, conforme a las Escrituras. Dios hizo justicia en Cristo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras nos enseñaron eso. Y así como Jonás estuvo en el vientre de gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y que resucite. Que salga a vida, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Y esto lo anunciaron las Escrituras también. Y dice que esta resurrección y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después sigue hablando. Y fui a 1 Corintios 15 porque tiene una relación íntima con 1 Tesalonicenses 4. Y vemos algunos pasajes acá. Entonces, este evangelio de salvación para todo aquel que cree, anunciado por Dios en su palabra, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero no es solamente eso. Eso es el hecho central del evangelio, pero hubo que llegar hasta que Jesús vaya a la cruz y también todo lo que viene después. Y lo que pasó en la cruz, mis hermanos, eso es infinito para que nosotros nos deleitemos y aprendamos de nuestro Dios por toda la eternidad, sin ningún lugar a duda. Ahora, hermanos, ¿a dónde apuntamos? En la resurrección de Cristo está nuestra esperanza. Murió conforme a las Escrituras, pero también resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es la prueba del juicio de Dios. Como dice Pablo en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, otra vez la palabra ignorancia, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y no sabían que Cristo vino para salvar del pecado, no sabían que Dios es el que nos dio vida y el que nos dio esa vida para que lo busquemos a Él, sin alguna manera, palpando. No lo sabían, bueno, ahora ya se los prediqué. Entonces pasen por alto los tiempos de esta ignorancia y arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de haber vivido huyendo de Dios, de aborrecer a Dios, y ahora vengan a Dios. Dice, ¿por qué? Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día, o sea, Dios ha establecido un día
en el cual juzgará con justicia al mundo, perdón, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este dando fe a todos es como hacen los escribanos. Ellos dan fe, dan fe. Y el Señor dio fe de esta verdad con la resurrección de Cristo. Cuando lo levanta de los muertos, es cuando nos da fe de que hay un juicio por el pecado y de que aquel que levantó, como ya había sido anunciado por la Escritura, va a ser el juez de vivos y muertos, el que se va a sentar en el trono a juzgar a los vivos y a los muertos. Es Él, es el Señor Jesucristo. Y la prueba de eso, el sello de eso, es la resurrección de Cristo, hermano. Él llevó el juicio y el castigo por nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, muriendo bajo la ira de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque resucitó. Esa es la prueba. La resurrección es nuestra esperanza. Miren, avancemos un poco en el capítulo 15 de 1 Corintios. El versículo 13 dice así. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Algo que estaba pasando ahí. Algunos decían que no había resurrección, que la resurrección ya se había efectuado, pero básicamente no había resurrección. Entonces, no había esperanza. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Entonces, en esa situación, como los que no tienen esperanza de tesalonicenses, Pablo les recuerda el Evangelio. También lo hace en Tesalónica, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Y ahora va al argumento. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tengo nada que predicar. Si Cristo no resucitó es porque Él murió como cualquier otro hombre. No hay nada que decir, no hay nada que contar, no hay nada que predicar. Dice, vana es también nuestra fe. No podemos creer en nada, porque lo que sostiene nuestra fe es que Él resucitó. Si Él no resucitó, entonces no hay fe. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿estamos mintiendo? No es un evangelio verdadero, es una mentira. Si esto es así. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque hermanos, como dice Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos sido declarados justos delante de Dios. Seguiríamos en nuestros pecados. Porque entonces Él no hubiera muerto por nuestros pecados, hubiera muerto por Él. Y murió y listo. Pero resucitó. Entonces muestra que lo que Él había dicho era verdad. Y confirma las escrituras de Dios. Y confirma el plan eterno de Dios y el decreto eterno de Dios. Dice entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Perdón. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y aquí lo vuelvo a decir dulcemente. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay nada que esperar. Los que durmieron perecieron. Ya está, no se sabe nada más de ellos. Pero, o como dice el versículo 20, más ahora, pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces descarten esa idea, porque el Evangelio anuncia que Cristo resucitó de los muertos y que es la primicia de los resucitados. El primero en ser glorificado, mis hermanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es Cristo, el postrer Adán, como dice más adelante. Porque así como en Adán todos mueren, la muerte entró por un hombre, el pecado entró por un hombre con el pecado de la muerte, y si la muerte pasó a todos los hombres, también en Cristo todos serán vivificados. Así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron condenados, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero cada uno dice en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Cristo viene, Cristo viene. Luego, dice, y este luego, del griego eita, mis hermanos, indica una secuencia. Es algo que pasa. No es luego como diciendo, bueno, y luego después de mucho tiempo, luego después, no, está hablando. Luego los que son de Cristo en su venida. Y el fin. Déjeme decir así, y el fin. Porque nosotros lo comprendemos mejor así. Este luego nosotros, no por el significado, sino porque por lo que pasa en nuestra mente, parece que luego fuera como una expresión de tiempo. No va a pasar tiempo. Dice, no, en su venida y el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, autoridad y potestad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabe qué es esto, hermano? Es el reinado milenario de Cristo hoy, desde la primera venida hasta la segunda venida. Es Cristo reinando en el trono. Son esos 1000 años simbólicos que se hablan en Apocalipsis 22 y en ningún otro lugar. Eso que se dicen como 1000 años, bueno, es este tiempo, este periodo de la era evangélica, desde la primera venida hasta la segunda venida. ¿Cuándo es la segunda venida? En gloria, con el fin, con el día del juicio final. Y dice, porque es preciso, es necesario, esto tiene que ser así, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ahora vamos a ver por qué la muerte es destruida en ese día. Entonces, ¿por qué? Guarde 1 Corintios 15, Tesalonicenses 4 otra vez, versículo 14. Dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Eh? Entonces, acá está la esperanza. Si nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, esa resurrección de Cristo es la primicia, es el primero de todo su pueblo. Él es el primero de la nueva, el primogénito de la nueva creación, el postrer Adán, el primero de nosotros, por eso somos conformados a su imagen. Así como llevamos la imagen del terrenal, vamos a llevar la imagen del celestial, de Cristo nuestro Señor, del postrer Adán. Entonces, esa esperanza se ve acá. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Quiere decir que en la venida de Cristo, los que durmieron van a venir con Él. Ese día final para el juicio, los que durmieron en Él, los que durmieron creyendo en Él, mis hermanos, así resucitarán los que durmieron en Él. O sea, los que murieron confiando en la obra redentora de Cristo. Eso es lo que significa los que durmieron en Él. ¿Sí? Van a venir con Él. Bueno, la pregunta es, ¿cómo será esto? Bueno, versículo 15 al 17. Esto, tómelo como un ánimo de parte del Señor. Y voy a leer estos 3 versículos juntos porque no se pueden separar. Se los leo. Dice así, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, no lo puedo separar, no puedo separar. Es tan imposible separar estos textos como separar la imagen de un cuadro en partes y que eso siga siendo un cuadro. Usted tiene un cuadro, lo separa en partes y pone una parte por acá, otra parte la pone 3 años y pico más allá, otra parte la pone más allá, otra parte la pone 1000 años después. Entonces, cuando usted quiere ver el cuadro, nunca más lo puede ver. Eso no es un cuadro. Y lo que presenta estos versículos es un cuadro que está siendo descrito. Nosotros, como digo siempre, tratemos de sacar a Hollywood de la cabeza y de tratar de ver las cosas fantásticas y vemos las cosas como Dios las dice, en su palabra. Y ahora vamos a ver cómo es esto. Pero dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Miren, se los estoy dando como un ánimo de palabra del Señor, lo que les dice Pablo a los hermanos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que estemos vivos, los que hayan quedado hasta la venida del Señor, en ese caso hoy somos nosotros, este cuerpo de Cristo, que ha quedado hasta, y el Señor todavía no vino. Si viniera hoy, se refiere a nosotros. Dice, no precederemos a los que durmieron. Uno dice, ¿cómo? Nosotros estamos vivos, ¿cómo no vamos a preceder a los que ya murieron hace 1000, 2000, 3000, 4000 años atrás? No precederemos. ¿En qué sentido? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué? Bueno, y el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y ahora vamos a ver en Corintios 15, porque se tocará trompeta, la final trompeta, esta es la trompeta del final, hermano, cuando se llama a todos, la trompeta de reunión final con el Señor, suena la trompeta, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este luego acá, el otro era eita, este luego acá es epeita. Esto indica siempre una secuencia. O sea, no es una postergación de tiempo otra vez, es esto y esto.
Es la descripción de ese cuadro. Esto es una descripción de una imagen, de una sola imagen, de lo que está pasando en esa imagen. Entonces dice, van a resucitar primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, fíjense, dice, juntamente con ellos, con los que están resucitando glorificados, y nosotros somos arrebatados con ellos, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese arrebatamiento junto con los que nos precedieron en ir a la presencia del Señor, que hoy están en espíritu en el paraíso con el Señor? Bueno, ellos reciben su cuerpo glorificado y nosotros somos transformados en el aire. Y juntamente con ellos nos encontramos con el Señor en esa venida con todos sus santos para juzgar a este mundo. Una explicación más concreta la vamos a ver ahora en 1 Corintios 15. Guarda Tesalonicense que ya venimos. 1 Corintios 15, pero ahora vayamos hasta el versículo 51. Después lea todo el pasaje, por favor, gócese en esta maravilla del Señor. El versículo 51 dice así, he aquí, os digo un misterio. Esto es precioso, hermano. Ahora explico lo del misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, este pasaje está trayendo más luz sobre el otro, porque está hablando del mismo evento, del mismo instante, del mismo momento. Entonces dice, he aquí os digo un misterio. Les voy a dar un misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, eso lo hemos estudiado en el libro de Efesios, ¿verdad? Un misterio es una verdad eterna que Dios no dio a conocer. O sea, no es algo místico, misterioso, que hay que averiguarlo, que si uno hace cierta iniciación religiosa puede llegar a comprenderlo. No es nada de eso. Es algo que forma parte del decreto eterno de Dios, es algo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, antes de hacer todas las cosas, y que está ahí, pero que Él no lo había dado a conocer antes, como ahora lo hace por medio de sus apóstoles y profetas. Acá el apóstol Pablo está hablando en palabra del Señor y está dando a conocer este misterio. Está enseñando las implicancias del Evangelio hacia el futuro. Entonces él está dando a conocer algo que antes no se había dado a conocer de esta manera. Por eso lo llama misterio. ¿Y cuál es este misterio? No todos dormiremos, como veíamos en Tesalonicenses. Cuando venga el Señor, algunos de los creyentes van a estar vivos y otros ya durmieron en el Señor, confiando en Cristo. Es cierto que no todos vamos a dormir, o sea, vamos a estar muertos, pero la realidad, en contraste, dice, todos seremos transformados. O sea, no todos, pero todos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿De acuerdo a lo que dice el Tesalonicenses? Entonces, los que durmieron en Cristo resucitarán primero, reciben su cuerpo glorificado. ¿Sí? Y nosotros, los que hayamos quedado, somos arrebatados juntamente con ellos. Ellos reciben su cuerpo glorificado, vienen del polvo, de la ceniza, de donde vengan, reciben su cuerpo glorificado. Algunos dicen, no hay que cremarlo porque como el Señor arma el cuerpo. Por favor, hermano, por favor, descarte la idea. ¿Sí? Descarte la idea. Estamos hablando del creador de todas las cosas, estamos hablando del Todopoderoso. ¿Eh? Porque si no, los hermanos que murieron quemados por el nombre de Cristo, no habría posibilidad de que los reconstruyan. Por favor, hermano, no pensemos así. Veámoslo del lado de Dios, no del lado humano. Entonces, todos los que murieron antes son resucitados y reciben el cuerpo glorificado. ¿Sí? Y nosotros los que hayamos quedado somos arrebatados juntamente con ellos, o sea, en el mismo momento. No podemos ser arrebatados después y juntamente. Juntamente con ellos en el mismo momento y somos transformados. O sea, este cuerpo corruptible va a recibir lo incorruptible. No que este cuerpo lo va a recibir, sino que este cuerpo corruptible va a ser absorbido por lo incorruptible para terminar con la corrupción del pecado, para terminar con el pecado, con el aguijón del pecado para siempre, para terminar con las consecuencias del pecado. Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa esto? Recuerde que esto es la explicación de Tesalonicenses 4. Mire lo que dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, allá, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es como la trompeta que suena en Mateo 24. Es como la trompeta final de Apocalipsis. La trompeta final. Entonces,
a, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Eh? Los muertos son resucitados incorruptibles, un cuerpo glorificado. Y los que hayamos quedado somos transformados y juntamente arrebatados con ellos para encontrar al Señor así en el aire. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo dura esto? Un momento. Un momento. Un abrir y cerrar de ojos. A veces, y esto lo digo nada más que para graficar lo que estoy explicando, a veces mi hijo Benjamín quiere jugar con nosotros a ver quién mantiene más tiempo los ojos abiertos. ¿Lo vio? Viene y se le para adelante y dice, a ver, ¿no? Y mis hijas también juegan y ahí uno trata de tener el ojo abierto. ¿Cuánto tiempo aguanta usted con el ojo abierto? Por favor, hermanos, entendamos lo que la Biblia nos está diciendo. Es un parpadeo. ¿Lo ve? Mire, creo que como me da la luz ni siquiera se me ve el parpadeo de ojos, encima lo tengo chiquito. Pero es un parpadeo. Un momento, un abrir y cerrar de ojos. Nada de dejarlo abierto hasta donde se pueda, mis hermanos. No se trata de eso. No puede durar un parpadeo como que uno lo abre lentamente durante algunos años y después de esos años lo vuelve a cerrar lentamente y mientras va transcurriendo todo. ¿No? Así. Un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Esto, hermanos, es una expresión de suma brevedad. Es para tratar de graficar el tiempo de una forma que sea entendible para nosotros. ¿Cuánto tardamos en parpadear? Bueno, eso es lo que va a durar toda esta escena. Por eso le dije, es un cuadro. No lo puede partir, no lo puede separar. Es un cuadro. Es algo que dura un parpadeo. Es un cuadro de, si usted quiere, de una filmación. Nosotros vemos miles de cuadros correr en una película. Esto es uno de esos cuadros. Un instante, un momento, hermano. ¿Qué acompaña ese instante? Como leímos recién, la final trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no habrá tiempo para nada. Ni para predicar, ni para creer, ni para arrepentirse, ni para ser decapitados, mis hermanos. Ninguna de esas cosas. No va a haber tiempo. Todo ya estará decidido en la venida del Señor. Es el día final. El día final llegó. Cristo llega en majestad, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 Tesalonicenses 1. Cristo dijo en Juan 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de vida, o sea, los que hicieron lo bueno, perdón, no lo malo, leí mal, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y estos son los que durmieron en él, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué leo esto? Para aclarar que, hermanos, hay una sola resurrección. Los buenos para vida eterna. Y los buenos no por su justicia. Acá estamos hablando de la justicia de Cristo. Entonces estos justos se van a levantar para vida. Pero aquellos que no obedecen a Dios, que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, van a ser levantados de los muertos para el juicio eterno. Una sola resurrección. Cristo el primero, aquí tiene la resurrección. Entonces, los que estemos y los que durmieron, juntamente iremos con el Señor. Y así estaremos para siempre con Él, dice Tesalonicenses. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, el tiempo se ha ido, cielo y tierra huyen, todos están ante el gran trono blanco listos para ser juzgados, pero nosotros, los que habremos quedado hasta ese día, seremos unidos a Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, nosotros seremos transformados, glorificados. La muerte perdió su poder, sorbida es en victoria. Dice el texto aquí. Fíjense el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ve? Inmortalidad. Chao muerte. Se terminó tu reinado, se terminó tu dominio, el postrer enemigo es vencido, el último enemigo que es vencido es la muerte. Chao muerte. Hola vida eterna. Se terminó la muerte. No hay más muerte. Por eso dice el texto siguiente, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuándo? En ese abrir y cerrar de ojos, mis hermanos. En ese momento, glorioso momento de la venida de Cristo, mis hermanos. Y así estaremos para siempre con el Señor. Volviendo a 1 Tesalonicenses 4, lo leo nuevamente. El 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Espero que haya quedado claro. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo? Glorificados. Es la única forma de estar delante del Señor y no ser consumidos. Glorificados. Y Cristo nos recibe a nosotros y desciende con nosotros a juzgar. Por eso dice que nosotros vamos a juzgar. Vamos a juzgar a los ángeles y vamos a juzgar a la persona juntamente con Cristo. Lo dice la palabra, hermano. Y en ese momento vamos a venir con Él. Ahora, este es el punto de todo esto que estoy compartiendo, hermano. Esperanza. El aliento. Esto tiene que ser el soporte de nuestra fe. Tiene que ser el sostén. Tiene que ser lo que nos anima, lo que nos fortalece. Cristo viene, mis hermanos. Por eso dice el versículo 18, por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Estás padeciendo, sos atribulado, estás pasando tristeza, angustia. El Señor está contigo, te sostiene, te consuela, te fortalece, te da la gracia para vivir cada día. Pero tienes que saber que en un abrir y cerrar de ojos, esto termina. Y estaremos para siempre con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos, seremos glorificados, le veremos cara a cara, seremos como Él es y estaremos para siempre con el Señor. Se fue la muerte, se fue el pecado, se fue toda injusticia, se fue toda inmundicia. Vamos a gozar con el Señor para siempre. Ya sin batalla espiritual, ya sin ser agobiados por el pecado, ya sin persecuciones, ya sin que nos estén coartando la libertad, sin nada. Hermanos, es un momento, un abrir y cerrar de ojos, en el momento que el Señor lo ha dispuesto y estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. No podemos ser como los que no tienen esperanza, ni en la muerte, ni en ninguna circunstancia de la vida, porque nosotros tenemos una gran esperanza. Cristo viene, hermano. Amén. Esa sea nuestra esperanza, hermano. Que sea lo que nos sostenga. Y con la ayuda del Señor, en el próximo vamos a ver el resto del pasaje en el capítulo 5, pensando en la esperanza que tenemos en el Señor. Por eso, hermanos, alentémonos unos a otros con esta palabra. Cuando haya algún desánimo, cuando haya algo, cuando alguien esté cabizbajo, apoye la mano en el hombro. Dígale, hermano, mírame los ojos. Y cuando lo mire a los ojos, dígale, Cristo viene, Cristo viene. Un momento, sonará la trompeta y estaremos con Él para siempre. Alentémonos, hermanos, los unos a los otros con esta palabra, y que eso nos fortalezca para hacer su voluntad, porque su voluntad es nuestra santificación hasta que Él venga. Amén. Vamos a ver. Padre, muchas gracias por Cristo, muchas gracias por tu palabra. Es tu palabra la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos alienta. Todo por la obra de tu Espíritu que mora en nosotros. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos gozarnos así con estas verdades. De ver a nuestro Salvador en majestad y saber que pronto, en poquito tiempo, sin tardar, vas a venir a buscarnos. Señor, y todo lo que hoy pueda parecer dolor y sufrimiento, se irá para siempre. Y así estaremos siempre contigo, en gozo, en gloria, gozándonos en ti, Señor. Con concupiscencia ya, sin deseo, más que el de gozarnos en ti eternamente. Gracias, Padre, por Cristo, por su obra que ha hecho esto posible, lo hace suficiente.
ha quitado el pecado en medio y hoy podemos confiar y descansar totalmente en él. Te ruego, Señor, que nos sigas sosteniendo y te pido, Padre, muy especialmente por aquellos que aún no están confiando en ti, que no tienen esta esperanza, que sepan que no hay tiempo, que no hay posibilidad. Si suena la trompeta, todo terminará. Te ruego, Señor, que les salves para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria.